Sarah O'Connor. Ay, sí, Que porque va a hablar hoy con nosotras. como decía Mayans, Terminator termina mal, querido presidente, así que agárrate la que se te va a venir. En realidad es Sarah Connor, ¿no? Le tiré a O'Connor porque me vino O'Connor porque vamos a escuchar O'Connor. Porque ahora vamos a escuchar metal, amiga. Bueno, no, nada, amigas, hoy vamos a hablar un poquito de trenes, trenes en general, trenes en particular, porque, amigas, para mí el tren es el medio de transporte más top que existe en el mundo. Es el mejor medio de transporte del mundo, lo digo yo, que soy palabra de autoridad, pero también lo dicen los principales países de la Europa avanzada, que han armado tren bala, tren turístico, tren para el de acá para allá, al mundo, tren que no sé qué, y trenes con soldados, trenes con carga de alimentos, trenes de ganado, trenes con personas que iban a campos de concentración también, ¿por qué no decirlo, no? En el primer mundo eso ha pasado también. Trenes que conectan el mundo, porque antes de que se desarrollara la vía férrea en nuestro país, en nuestro territorio nacional, había pueblos, imagínense la extensión de la Argentina, pueblos que quedaban un poquito separados entre sí. Y con todo el proyecto este que tanto le gusta a nuestro presidente, de esta generación pujante, ¿no? Mitrista, sarmientista, que desarrollaron la vía férrea, Argentina logró tener una vía férrea muy, muy, muy alta, muy alta, muy grande, muy larga, muy extensa. Ustedes saben, es un proyecto que se empieza a hacer con el territorio, con esto de empezar a conquistar el territorio nacional a los pueblos originarios, vamos a decirlo, y también después va a ser ampliado y profundizado por el proyecto peronista, ¿no? O sea, desde el proyecto peronista en adelante, Argentina tiene los trenes del Estado, ¿verdad? Todo esto ya lo sabemos todas porque no voy a entrar mucho en eso. Se han privatizado, han vuelto al Estado, han dado vueltas por ahí los trenes por todos lados. De todo eso vamos a hablar un poquito hoy. Y también vamos a hablar de esas historias mínimas que ustedes hoy mencionaban en la apertura también, de esas historias de amor en el tren, historias de terror en el tren. Y voy a decir por qué, primero voy a fundamentar, porque para mí el tren es el mejor amigo del hombre. Primeramente contamina 8 veces menos que los medios de transporte que usamos habitualmente. Es rápido, surca territorios hostiles en donde vos no podés cruzar ni con barco ni con avión porque hay neblina, no podés volar, no podés llegar en auto. Allí va el gigante de acero que recorre rieles y chucuchú te lleva a los lugares más inhóspitos a los que jamás llegarías de otra manera. Por ejemplo, hay algunos trenes desarrollados por la URSS, vamos a decir, en los 60, ¿no? Que atraviesan, por ejemplo, el desierto de Siberia. ¿Sí? O sea, un desierto que aparte de ser un desierto tiene una bocha de nieve y hace mucho, mucho, mucho frío. 50 grados bajo cero llega a ser. Hacia allí llegan a las reservas de gas los trenes de la madre patria, de la Rusia soviética. Fue en un tren también en donde finalizada la Primera Guerra Mundial, Francia hace firmar la rendición a Alemania. Mismo tren, mismo vagón de tren que después Hitler, cuando los nazis invaden París, hace traer para que Francia vuelva a firmar, en este caso del otro lado, la rendición, porque vengativa la Hitler, y las divas somos así. Me traes el tren y me firmás acá, nenita, porque como me hiciste firmar a mí, ahora te toca firmar a vos. Así que ahí tenemos a un poco qué es eso de los trenes. Pero además, y esta es mi teoría principal, no sé si estarán de acuerdo, si no fuera el mejor de los mejores medios de transporte, no se llamaría tren de la alegría, sería avioncito de la alegría, o taxi de la alegría, o el colectivito de la alegría, pero no, la alegría viaja en tren. Y todas recordamos personajes especiales del tren, ¿verdad? O sea, el que te vende las medias, el que canta, que conocemos, que nos parece divertido, etcétera. La trochita, el tren blanco, el tren de Vita y Perón, ¿no? El tren de las nubes, etcétera, etcétera. Ya Juan Bautista Alberdi, en sus bases y puntos de partida, hablaba y había dicho que el ferrocarril es el medio que nos permite dar vuelta al derecho, dar vuelta al derecho lo que es la España colonizadora colocó al revés en este continente. Un zurdito pusilánime, ese Juan Bautista Alberdi, que decía que el tren era lo más de lo más. Esta semana yo estuve recogiendo algunas historias de trenes. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que en el Tren Roca se pueden comprar esas papas de tubo, las de primera marca. Se pueden comprar a muy bajo precio. Son mucho más baratas que las papas del supermercado baratas, que también nos han salvado la vida. Y obviamente más baratas que un Radical.
Así que, y por favor, tratemos de no empezar con esto que el vencimiento de las cosas. ¿Cuánto te duran esas papas? ¿Las comes en el que llegaste a la Para el estación? momento reba. Te las comes en 2 minutos. No existe la fecha de vencimiento en lo que es productos del tren. Así que, bueno, esta semana habíamos hablado más temprano entre balas y un operativo carísimo de la ministra Cachabacha. Se aprobó la ley gases, que le dicen por ahí, porque la vida es una moneda, pero para algunas senadoras puede ser una embajada y un sueldo de 14.000 euros. Así que, ¿qué pasó? Firmaron esta cosa en el Senado y etcétera, etcétera, la ley gases, y lo primero que hicieron al otro día, y yo me quedé como, aparte de despreciar todo lo que producía sombra, fue declarar la emergencia de los trenes, ¿sí? Lo primerísimo que salió a las 8 de la mañana en el boletín oficial es que los trenes están en emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los trenes tienen que dejar de ser del Estado para ser concesionados a empresarios del transporte, ¿sí? Así como en los 90. La situación de los trenes es que en su mayoría hoy son del Estado, es decir, el dinero que generan esas empresas, que generan estos medios de transporte, engrosan las arcas del Estado. ¿Para qué sirve ese dinero? Bueno, para las jubilaciones, para la obra pública, etcétera, etcétera. Y aquí no saben quién y cuándo ya había dicho que los trenes estaban en emergencia. Les dejo la pregunta. ¿Quién se imagina que antes del señor presidente, otro presidente, Presimono, le decíamos también el gorila musulmán? El Carlos, por supuesto. Exacto. Porque el Carlos, además de andar en Ferrari y sacarse fotos con los Rolling Stones, también nos ha privatizado la mitad del país. Nos costó décadas volver a eso, que lo estamos haciendo nuevamente. Exacto, por eso lo traigo hoy acá, porque digo, che, si esto ya lo vivimos, ¿por qué lo vamos a volver a vivir? Es como cuando, viste, decís, che, pero esto ya está. ¿Y qué pasó con esos trenes? Bueno, una pregunta que está buena, que está buena que nos pongamos ahí sobre la mesa, es si los bienes públicos, digamos, de quiénes son los bienes públicos y para qué sirven, ¿no? Porque digamos, el discurso en los 90, como es ahora también, empieza a ser como que no generan ganancias, generan pérdida y etcétera. Pero si es un bien público, ¿tiene que generar una ganancia como si vos tuvieras una empresa o un puestito de panchos y querés vender muchos panchos en el día? No, lo que tiene que hacer es brindar un servicio. Entonces, ojo con la mentira esta de que no genera ganancia, lo cual es mentira, además. Nadie lo querría comprar si no genera ganancia. Si Nadie no pondría guita. Exactamente, ahí está la clave. Es como, ¿viste cuando decís 1 más 1, 2? Pero igual Y van además a debo ir... decir algo, el Carlos privatizó todo y con esa guita teníamos un 1-1 por lo menos. Ahora están privatizando todo y con el chamullo de que estamos en emergencia económica ni siquiera vemos, pero ni una Barbie vemos. Traeme a Lucho Avilés. No te veo ni un shopping, nada. Las quiero a Samantha y a Natalia en la tele de nuevo, mínimo. Entonces, en los 90 con esa giladita de que la emergencia y etcétera, etcétera, empieza junto con los medios de incomunicación, las más ratas más del mundo, que el tren no da ganancia, entonces empieza esta privatización. ¿Cómo empieza? Bueno, hasta el último riel de los trenes, hasta los 90, todos los rieles, campos, leguas de terreno, galpones, kilos de maquinaria y tecnología, mano de obra calificada, toda la vida ferroviaria, todo era del Estado. En los 90, por darles un número nada más, el Estado tenía 60.000 propiedades, ¿no? Que eran de los trenes, 37 talleres de máquinas y repuestos, 3.000 locomotoras, 60.000 vagones, 1.600 estaciones, cientos de leguas y campos alrededor, 44.000 kilómetros de vía, chicas, después les voy a dar el dato de en dónde quedó eso. Era una de las redes más extensas del continente y estaba entre el top 5 de modernidad de trenes en el mundo, ¿sí? Estamos hablando de previa a la privatización de los 90. Existió algo que se llamaba el ferrocarril de fomento, que a mí me fascina, que es esto de que, digamos, el Estado, como el Belgrano Norte, ¿no? Que se proponía llevar, por ejemplo, agua a lugares a donde no había agua, trenes de carga, etcétera. Como para que se den una idea, se conectaban todas las provincias, Mendoza, Catamarca, San Juan, todo lo que era la región de Cuyo con el puerto de Buenos Aires, ¿sí? A La Quiaca llegábamos en tren y arranca esa belleza, bueno, esto que les decía, que a mí me fascina de el tren hospital, el tren cine, el tren carga con camarote para irte a no sé dónde y dormir toda la noche en el tren. Digamos, es muy económico en contra de, obviamente, lo que después se favoreció, que es el tren automotor. El transporte automotor.
Bien, este discursito viejo de que andaban mal los trenes, con ese discursito se desbarató todo lo que es la... Ay, estoy hoy con unos... dale, debú. Dale, debú. Vos podés. Con ese discursito se desbarató y se desguazó, que es la palabra real, ¿verdad? O sea, hasta los galpones se demolieron para levantar negocios inmobiliarios. Todos los gobiernos y los medios cómplices de comunicación, desde el golpe del 55, dicen que hay que reestructurar, que da pérdida, que están desfinanciados. Y uno dice, y financialos, dale, Raulito, vos podés, financia el tren, si está desfinanciado, te toca, es tu trabajo. No, bueno, son esas palabras que sabés que cuando suenan te van a romper el bolsillo y por supuesto que destacadísima la resistencia de los ferroviarios, meta huelga, meta bardo, etcétera, etcétera. El ferrocarril es un servicio que descentraliza. Somos muchos acá, ¿no? En Buenos Aires estamos toda la concentración humana, ya no entra más nadie en Buenos Aires. Bueno, eso tiene que ver con que se desfinancia el tren y porque alrededor del tren se construía un montón de vida, o sea, había viviendas, familias ferroviarias, pero también, por ejemplo, lo que vos necesitas en un pueblo, médicos, docentes, hospitales, comerciantes, oficinas postales, todo lo que es vía de vida, valga la redundancia, alrededor del tren, ¿sí? ¿Y qué pasó con eso? Sí, perdón, no sé si esto lo vas a decir, no quiero spoilear, pero obviamente todos esos pueblos, de hecho quedaron muchos pueblos fantasma después de eso, porque todos esos pueblos que no tienen, digamos, una conveniencia económica para las distintas, o sea, para las distintas empresas que privatizan los trenes, dejan de llegar. Exacto. Entonces esos pueblos dejan de tener tren, porque a nadie le importa un pueblito perdido en una provincia o en la provincia de Buenos Aires, que tiene pocos habitantes, que no tiene, digamos, no genera a nivel económico algo que les sirva al sistema. Entonces, ¿qué hacen? Dejan de llegar los trenes. Y toda esa gente, como ya no hay movilidad, empieza a abandonar los pueblos y ahí los pueblos fantasmas o quedan absolutamente incomunicados de lo que es el resto del país. Exactamente eso, y de hecho se desfinancia el tren para favorecer al transporte automotor, ¿verdad? O sea, todo lo que tiene que ir sobre ruedas, sobre carreteras y etcétera. Esta semana hablé sobre esto que decías vos, Lili Maldown, Turki. Esta semana hablé con Pipi Damperán, que es un conocido amigo del pueblo de Pardo, que es un pueblo que está camino, digamos, azul, en Las Flores. Me contaba que él, en toda su adolescencia, en los 90, él nació y se crió en el conurbano bonaerense, en el oeste, pero su familia paterna era de Las Flores, ¿sí? De este partido. Y a este lugar él llegaba todos los viernes, iba a Constitución, se tomaba el tren y llegaba y se pasaba el fin de semana allá porque decía que acá en la ciudad, a menos que tuviera un recital, no se quedaba porque salir a la noche en el conurbano bonaerense en los 90 era bastante picanteli, entonces él se iba a pasar todo el fin de semana a la casa paterna, digamos, en realidad la casa de su abuela, y en la semana obviamente se quedaba en el barrio y etcétera. Me contaba que le gustaba estar mucho en el pueblo por esa tranquilidad que tienen los pueblos y que es lo que mencionan un montón de personas cuando hablan de yo soy de este pueblo, me quiero quedar acá, quiero que mis hijos estén acá, pero no tengo tren. ¿Y qué pasa? El tren es 10 veces más barato que el bondi, ¿sí? O sea, como para que se den una idea, él me decía, si salía 300 pesos el boleto de tren, el micro salía 3 lucas, ¿no? Y hoy es esa relación, ¿no? O sea, 15 lucas el pasaje contra no hay más tren, ¿sí? O sea, hoy no hay tren que pare en Pardo, ¿sí? Las familias de Pardo, los vecinos de Pardo tuvieron ahí algunos proyectos para hacer algunas cosas. Y lo que me contaba es que pudieron hacer los vagones, pudieron en un momento hacer que frenara el tren, después finalmente no, te lleva hasta Cacharí, que es otra estación, porque al no ser un lugar, como decías vos, Turki, que sea rentable económicamente, no para el tren, ¿sí? O sea, sí, corta la bocha, ¿no? No hay comunicación para las personas que viven ahí para venir a Buenos Aires que les sea económica. Entonces, bueno, así en Pardo lo que él me decía, al principio descarrilaban algunos trenes, te decían que el tren no salía, espaciaban la salida del tren y de a poco fueron bajando la frecuencia y etcétera,
hasta que finalmente lo terminaron de sacar, ¿no? Debbie, antes de que continúes, cortamos 2 minutitos que nos vamos a tandas. Qué hermoso el Jaimito. Después les voy a contar algo sobre un Jaime también. Les decía que había hablado con el Pipi Damperán, que nos contó que, se terminó desfinanciando y nos quedamos sin tren en Pardo. Ahí nos habíamos quedado. Hablábamos en el corte que estábamos todas como viajando en tren. Qué lindo que es viajar en tren, chicas. O sea, es realmente, primero porque es mucho más grande y hay, si no es hora pico, por lo menos viajar un poco más cómoda. Y segundo, que ves ahí los paisajes y es como que apenas, igual, no importa, si vas de Villa Urquiza a Villa Pueyrredón, parece que estás en el campo, porque vos ves pasto, pasto, pasto y decís, estoy viajando, me estoy yendo Aparte, de vacaciones. lo rápido que haces y lo que evitás, digamos, o sea, el tránsito. Vos ya sabés que con ese... O sea, que una vez que viene el tren, salvo que haya habido algún problema y que esté, digamos, paradas las formaciones, que no venga el tren, vos sabés que en tanto tiempo llegás a tal lugar, cosa que no sucede con el tránsito por tierra. Perdón, Belchi, ¿vos ibas a decir eso justo? Sí, iba a decir lo del tránsito también. Claro, porque ahí, como decía la turca más temprano, pisa todo el tren, o sea, le pasa para arriba lo que se le cruce. No, pero fuera de joda, o sea, es increíble, contamina 8 veces menos, chicas, o sea, yo no sé por qué no tenemos trenes financiadísimos y de repente te dicen, no, mejor que te tomes un bondi, mejor que te tomes un barco, bueno, etcétera. En fin, entonces, como decíamos antes, esta gente de Pardo, ¿qué hace? Hace algo que es muy lindo, que es que no se queda solamente con que, se financió el tren, no hay tren, etcétera, sino que agarra los vagones que quedaban. Ustedes vieron, si alguna vez fueron a algún pueblito, así un fin de semana largo, las estaciones son museos ahora, ¿no? O sea, mayormente tenés museos en las estaciones, lo que eran las antiguas estaciones, y agarraron los vagones que quedaban ahí colgados al lado de la vía muerta, los han refaccionado y han logrado hacer biblioteca, no solo el museo, sino que hicieron una biblioteca, una bicicletería, todo muy comunitario. Ahora están con un proyecto de una cocina comunitaria en un vagón, que era un vagón de carga, de ganado, así que no tenía ventanas, entonces le abrieron una ventana. Están con un proyecto que es muy lindo, que en principio se terminó el comodato, pero igual ellos lo van a seguir usando porque están así de rebeldes. Les decía, el tren desde el peronismo tenía escuelas técnicas que generaban mano de obra calificada, ¿no? Ingenieros, tecnología del primer mundo, tanto así que venían alemanes, japoneses, esto es dato, no es chamullo, a copiar la tecnología de nuestros ingenieros que eran re grosos. Se estaban desarrollando y se desarrollaron trenes que iban a 150 kilómetros por hora, que en ese momento era una bocha, una locura. Y todo eso, adrede, es desguazado, y cuando digo desguazado es que las maquinarias, las locomotoras, se cortan a la mitad para que no valgan nada, entonces se vendían como chatarra. Esto todo con, por supuesto, la complicidad de las dirigencias sindicales, porque esto aparte trajo despidos, represión, ¿no? O sea, una persecución impresionante. Les recomiendo mucho ver la peli de Pino Solanas que se llama La Próxima Estación, que es una peli, un documental que habla sobre justamente este proceso de los 90. Como para que se den una idea, material que valía, ponerle $20 en el mercado, se terminaba vendiendo a 15 centavos, ¿no? O sea, vendieron todo. Rieles, galpones, maquinaria. Hay cosas que están abandonadas que quedaron como estaban, que es tremendo, ¿sí? O sea, luego el señor de la Rúa declara también la emergencia en trenes, con machinea, apuran los papeles, se vende todo al por mayor, como se termina de desguazar el sistema de trenes. Después en 2002 una ley de emergencia ferroviaria también de la mano de Duhalde termina por aniquilar lo que quedaba. Y luego con los gobiernos kirchneristas, Néstor sigue con las concesiones, es algo que se le critica bastante, pero después Cristina hace algo que es como deja algunas líneas en concesión y la mayoría pasa a manos del Estado, vuelve a ser. Y en ese momento estamos ahora, ¿sí? En el momento en que los trenes son del Estado, o por lo menos en su mayoría, porque ustedes recuerdan que habíamos tenido un accidente muy zarpado en 2012 en la estación de Once. Ahí hubo como una nueva discusión sobre cómo se tramitaba esto de gestionar los trenes, y bueno, ahí tuvimos una nueva como legislación, etcétera. Cuestión que ahora los trenes son del Estado y lo que están diciendo ahora es que están en emergencia nuevamente. O sea, otra vez el cuentito de los 90. Se escribió un montón sobre esto y nos diríamos el cuerno si tenemos que hablar sobre ese problema, pero la realidad es que
En el 88, en nuestro país, en 1988, había 45.375 kilómetros de vía y para el año 2008 quedaron 7.500, ¿sí? O sea, se terminó digamos, se achicó la red muchísimo, pero muchísimo. Y ahí quedan esos pueblos que después son estaciones abandonadas, que son pueblos que se pierden, personas que por ahí había 600 familias en un pueblo y terminan quedando 10 porque se tienen que venir a vivir a la ciudad, porque ya no hay nada, no hay hospital, no hay oficina de correo, etcétera. En los 90 hubo famosísimas huelgas, por ejemplo, una de 45 días, que se oponía a la privatización de los trenes, por supuesto, y que luego son huelgas que te decían, agarrá la plata ahora, digamos, lo que ellos decían como retiros voluntarios, y decían agarra ahora porque después no va a haber plata, etcétera. Así que lo que pasa ahí en los 90 es que privatización, tercerización, etcétera, el daño es total y costó muchísimo tiempo volver a retomar esto que hoy están poniendo en discusión de nuevo. Pero aparte, personas y familias que tenían su vida en el tren, chicos, lo separaban de su familia por traslados, porque la estatización, o sea, ya no habría esta estación en la que vos trabajabas, entonces te mandaban a trabajar a otra provincia, entonces familias separadas, ¿no? Con esa plata que el Estado obtuvo, como dijo la Turqui, se hizo el famoso plan de convertibilidad, ¿sí? Ese plan de convertibilidad nos costó un montón, nos costó esa privatización. Y un poco me da la impresión, tengo así como vieron cuando decís, hay olorcillo a que se viene un nuevo choreo a manos del Estado. Claro, porque en serio, el gobierno menemista, con un tufito de barandita, que se viene un choreo de nuevo, esa enorme resistencia de los trabajadores, con la complicidad de la burocracia sindical, por supuesto, logró imponer finalmente el gobierno de Menem esa privatización y destruyó el 90%, chicas, el 90% del sistema ferroviario, o sea, un desastre. Bien, nada, alguna parte se les dio a los empresarios amigos, etcétera, y hoy, por suerte, no estamos en esa situación, ¿sí? O sea, yo lo quiero traer porque me parece que es como que a veces repetimos historias cíclicamente y muchos compañeros, gente que por ahí ya vivió los 90, vuelve hasta a pensar en las mismas cosas que decir, che, pero esto ya lo vivimos, ¿para qué? ¿Vos por qué estás diciendo esto? Contra esa dirigencia sindical, acá yo en mis apuntes puse entreguista, o sea, la puse con todas las letras, peleaban los trabajadores cuando mataron a Mariano Ferreira, también en el 2010, que reclamaban por el pase a planta de los tercerizados, y contra los despidos del Roca. 23 años tenía Mariano Ferreira, muerto de un disparo por un tipo de la patota de Pedraza. En 1904, y vuelvo para atrás, para que nos acordemos, para que pensemos por qué el tren es tan maravilloso. Nace el club de fútbol Ferrocarril Oeste. Sí, los compañeros. Es Alfiso, se nos está escuchando, fanático del ferro. Bueno, de la casa. Bien ahí, bueno, el ferrocarril, no sé cómo le dicen al ferrocarril oeste, ¿el verde? Ferro, No, sí, el verde, ferro. El ferrocarril del oeste había sido construido en 1857, fue el primero, después vinieron muchos más, ¿no? El Mitre, Sarmiento, etcétera, etcétera, pero hasta ahí teníamos el ferrocarril del oeste. Y alrededor de los ferrocarriles había mucha vida, tanta que un grupo de, creo que eran unos 95 empleados del ferrocarril, construyen el club de fútbol que hoy es mítico, ¿no? O sea, ya todos conocemos el ferrocarril oeste. Es también un lugar en donde mis amigos, y esta es la historia más linda que yo conozco de amor, mis amigos Clau y Pablo se conocen en el tren a Mar del Plata yendo a ver a Los Redondos en los 90, creo que en el último recital que dieron Los Redondos en Mar del Plata. El patinódromo debe haber sido, el patinódromo famoso porque se llamó un quilombo bárbaro, reprimieron, cambiando el pelote. Nunca no reprimieron en un lugar la yuta cuando la gente está contenta. Bueno, ahí donde tocaron Los Redondos, mis amigos Claudia y Pablo, que allá desde ese momento que están juntos, tienen 2 hijas, son esa pareja hermosa que uno dice, qué lindo. Bueno, nació ahí, nació en el tren. No puedo decir qué cosas pasaron en el tren porque nos van a suspender. Pero bueno, te espero en la estación, a cuánto vivís de la estación, en la estación Migueletes te podés colar, no empujen, no empujen. Y frases por el estilo son las que se escuchan entre los usuarios del tren. Iba a terminar mi columna mencionando a todos los hijos de recontramil reyuta que votaron en función de sus negocios privados y los empresarios amigos en el Senado, pero mejor les voy a terminar contando un cuentito chiquitito de Alejandro Dolina que aparece en las crónicas del Ángel Gris. Y dice así, por eso les decía que vamos a hablar de Jaime otra vez. Dice:
Jaime Gorriti tomaba todos los días el tren de las 14:35 y todos los días se fijaba en una estudiante morocha. Con prudente astucia trataba de ubicarse cerca de ella y a veces ligaba una mirada prometedora. Una tarde empezó a saludarla y algunos días después tuvo ocasión de hacerse ver, ayudándola a recoger unos libros desbarrancados. Por fin, un asiento desocupado les permitió sentarse juntos y conversar. Gorriti aceleró y le hizo conocer sus destrezas de picaflor aficionado. No andaba mal. La morocha conocía el juego y colaboraba con retruques adecuados. Sin embargo, los demonios decidieron intervenir. Saliendo de Aedo, la chica trató de abrir la ventanilla y no pudo. Con gesto mundano, Gorriti copó la banca. Por favor. Se prendió de las manijas, tiró hacia arriba con toda su fuerza y se desgració con un estruendo irreparable. Sin decir palabras, se fue pasillo adelante y se largó del tren en Morón. Desde ese día empezó a tomar el tren de las 14:10. No. Lo separó un pedo y con esa nos va. Todo por un pedo. Ya nos lo mandó